Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Seguimos con nuestro curso de cálculo 1. Seguimos con el tema continuidad. Y en el ejercicio del día de hoy nos piden que estudie la continuidad de la siguiente función en los puntos indicados. En caso de tratarse de un punto de discontinuidad, clasifíquelo y, si es posible, reescriba la función para que sea continua. Muy bien. Y la función que nos da es f de x igual al seno de x sobre x. Y los puntos que nos tenemos que evaluar son x0 igual 0 y el otro es x0 igual pi. Entonces, lo que nos está pidiendo es que estudiemos esta función, seno de x sobre x, y ver si es continua en el 0 y si es continua en pi. Básicamente eso es lo que nos pide. Y si en alguno de estos puntos llega a ser discontinua, que la reescribamos de otra manera y que la clasifiquemos el punto de discontinuidad, si es esencial o evitable. Recuerda que esencial quiere decir que no se puede reescribir de ninguna manera, o sea que esa función va a ser siempre discontinua en el punto ese. Y evitable quiere decir que se puede reescribir de otra manera para que la función sea continua en dicho punto. Bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando tenemos que clasificar continuidad es ver el dominio, de la función que tenemos. En este caso f de x igual a seno de x sobre x, entonces vamos a ver el dominio de f de x, o sea, el dominio de esta función. ¿Okay? Bueno, como vemos que esta es una función seno de x sobre x, es una función partida, es una función racional, por lo tanto es una función continua, dado que es una composición de dos funciones continuas, seno de x sobre x. O sea, en el numerador no hay problema, porque x puede tomar cualquier valor, siempre el seno de x es continuo. Y el problema sería en el denominador, como es una división, como es una fracción, el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto que 0. ¿Se entiende? Como es una división, el denominador no puede ser 0. Siempre en el denominador nunca puede ser 0. Entonces x tiene que ser distinto que 0 porque tengo x acá, entonces tiene que ser distinto que 0. Por lo tanto, el dominio de f va a ser todos los reales menos el 0. O sea que esta función es seno de x sobre x puede tomar cualquier valor real menos el 0, que fue el que calculamos, que no puede ser parte del dominio. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestro dominio, vamos a empezar a ver qué podemos hacer. Primero nos pedían que calculemos, que ver si es continua en x0 igual 0. Si es continua en este punto. Bueno, vamos a ver en x0 igual 0. Veamos si la función seno de x sobre x es continua en el 0. Y bueno, recuerde que para que una función sea continua en un punto dado, lo vimos en la clase pasada, tiene que cumplirse algunas condiciones. La primera condición es ser parte del dominio. La segunda condición tiene que ser que la función evaluada en dicho punto tiene que ser igual al límite cuando x tiende a ese punto de la función. Medio quilombado esto, pero ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, veamos. Primero la función, el punto tiene que pertenecer al dominio. En este caso, en x0 igual 0, ¿pertenece al dominio de la función? No, porque dijimos que 0 no pertenece al dominio de la función seno de x sobre x, lo vimos recién. Por lo tanto, en x igual 0, f no es continua por no ser parte del dominio. Ya sabemos que f no es continua en el dominio. Pero vimos que la otra vez que aunque un punto no sea parte del dominio de la función, podríamos reescribirla de otra manera para que sí sea parte, para que sí sea continua, perdón. Que un punto no sea parte del dominio no quiere decir que todavía que puede ser continua en ese punto. Entonces, como dijimos que x0 no es continua, o sea que x igual 0 es un punto de discontinuidad, tenemos que clasificarlo entre evitable y esencial. Evitable sería si la podemos reescribir de otra manera, y esencial sería si ya no hay forma de reescribirlo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Entonces lo que tengo que hacer ahora es tomar el límite. O sea, el límite cuando x tiende a 0, porque se estoy calculando en el 0, de seno de x sobre x. Si el límite existe, si logramos encontrar un límite, un número, para el límite que acabo de decir, entonces la vamos a poder reescribir a nuestra función para que sea continua en el 0, y en este caso x igual 0 va a ser un punto de discontinuidad evitable, porque la podemos reescribir de otra manera para que sea continua en dicho punto. Pero si vemos que el límite no existe, entonces va a ser un punto de discontinuidad esencial, porque ya no se puede reescribir. Entonces, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0. ¿Por qué cuando tiende a 0? Porque es donde estamos calculando, en x0 igual 0, donde nos pedía el ejercicio. ¿Sí? De la función seno de x sobre x. Si el límite existe, entonces
va a ser discontinua evitable, la vamos a poder reescribir. Si no existe, ya es discontinua esencial, ya no existe, ya no lo podemos salvar a este punto. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ya vimos muchos videos en la unidad pasada de este límite justamente, explicamos las propiedades, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Ya lo vimos, no me voy a poner a explicar esto, así que esto ya lo vimos. Por lo tanto el límite existe. Entonces se puede reescribir a f de x, la vamos a reescribir a f de x como f monio de x para que resulte continua. Entonces, x igual 0 es un punto de discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque calculamos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x y me da que existe el límite. Entonces puedo reescribir a mi función a f de x como una función f monio de x para que sea continua. ¿Y cómo la vamos a describir? De la siguiente manera. Dijimos que la función original era seno de x sobre x y el dominio de esta función era todos los reales menos el 0. O sea que el 0 yo no lo puedo meter acá porque me da una... está indefinido en el 0. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir la seno de x sobre x si x es distinto que 0. O sea, si x no es 0, yo la puedo reescribir como seno de x sobre x. Acá es continua. Seno de x sobre x, si x es distinto que 0, ahí es continua en todo su dominio porque en el 0 no lo toma. Y vamos a reescribir la función como 1. ¿Por qué 1? Porque 1 fue el resultado del límite. Si acá hubiese sido el límite 0, pondría 0. Si era 4, pongo 4. Pero como me dio 1, pongo que la función va a ser igual a 1 si x es igual a 0. Porque el límite en el 0 me dio 1. Entonces de esta manera pudimos hacer esta función continua. ¿Ok? Totalmente continua. Si x es distinto que 0, la escribo así. Si x es igual a 0, la escribo así. ¿Ok? Entonces, el punto x igual a 0, para responder la pregunta, es un punto de discontinuidad evitable. ¿Por qué evitable? Porque 0 no pertenece al dominio de la función. Y evitable justamente porque calculamos el límite cuando x tiende a 0 de esa misma función y me da que es igual a 1. Por lo tanto, la puedo reescribir de otra manera como f monio de x, como acabo de explicar. Entonces, esta es la primera parte. Ahora ya terminamos x0 igual 0, ahora me queda x0 igual pi. Quedamos ahí, ponemos x0 igual pi. Bueno, hacemos lo mismo, pero ahora ya creo que es un poquito más fácil porque lo primero que me tenía que fijar era si era parte del dominio. O sea, en este caso, x igual pi, ¿es parte del dominio de la función? Sí, porque el dominio de la función eran todos los reales menos el 0. Solamente el 0 no puede entrar acá, pero pi puede entrar. Genial. Entonces, repito, x0 igual pi es parte del dominio. Genial. Entonces, ¿para qué? Repito, si no me acuerdo, para que una función sea continua en un punto, se tiene que dar que el punto, en este caso x igual pi, pertenezca al dominio. Pertenece al dominio, buenísimo. Ahora, se tiene que cumplir otra condición. Yo tengo que evaluar a la función, en este caso seno de x sobre x, en pi. Igualamos x0 igual pi en f de x. ¿Qué es esto? Que vamos a copiar esta función f de x y donde tengo una x voy a poner pi. Fácil. O sea, evaluar f en pi sería ver cuánto vale la función cuando yo le pongo pi. ¿Sí? Evaluar f en 1 es poner un 1 en la x. Evaluar f en pi es poner pi en la x. Entonces lo que hago es reemplazar donde tengo una x, pongo pi. A ver cuánto vale f en pi. ¿Cuánto vale la función en el punto pi? Entonces me queda seno de pi sobre pi. Y entonces, seno de pi sobre pi, entonces me va a quedar que seno de pi es 0. Fácil, trigonometría. Y pi es pi, entonces 0 sobre cualquier numerito que no sea 0, esto es igual a 0. Entonces, f en pi me da que es 0. Entonces, si yo evalúo f en pi, me da 0. Y ahora, mira, repito, para que una función sea continua en un punto, primero tiene que estar el punto, en este caso pi, tiene que estar en el dominio de f. Pertenece al dominio, ya lo vimos. Después, f evaluada en el punto, o sea, en este caso f evaluada en pi, me dio un resultado, que es 0. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es calcular el límite de la función seno de x sobre x, que es la función, mi función original, cuando x tiende al punto dado, que en este caso es pi, cuando x tiende a pi. Y si el resultado coincide, en este caso fue 0,
entonces la función es continua. Los resultados tienen que coincidir. F en pi tiene que ser igual al límite cuando es que tiende a pi del seno de x sobre x. ¿Estamos? Si hubiese sido f en 1, entonces f en 1 tiene que ser igual al límite cuando es que tiende a 1 del seno de x sobre x. Si hubiese sido 10, ok, entonces f en 10 tiene que ser igual al límite cuando es que tiende a 10 del seno de x sobre x. ¿Entiende? Entonces f en pi, que me dio 0, tiene que ser igual al límite cuando es que tiende a pi del seno de x sobre x. Si esto se cumple, entonces la función es continua en pi. Y bueno, calculemos el límite, entonces es facilísimo este límite. Donde tengo una x pongo pi. Entonces, seno de pi tiende a 0. Pi tiende a pi y 0 sobre pi tiende a 0. Buenísimo, me dio 0. Entonces coinciden. F en pi es 0. Vamos a copiarlo. Como f en pi es igual a 0. Y esto tiene que ser igual al límite cuando es que tiende a 0. Vamos a poner mejor este de acá. Seno de x sobre x, que lo calculamos, que es 0. Entonces, como los dos resultados son iguales, vamos a ponerlo en rojito, como los dos resultados son iguales, son 0, si hubiese sido 1, 1 o 3, 3, cualquier número, mientras sea el mismo, la función es continua en pi. Bueno gente, me llegamos al final del video, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Ante cualquier duda me pueden consultar, nos estaremos viendo en el próximo video. Chau chau.